Bienvenidos a un episodio más de Formando Infancia. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema sobre lo cual muchos papás nos preguntan, que es el lenguaje. ¿A qué edad deben comenzar a hablar nuestros niños? ¿Al año? ¿A los 2 años? ¿Cuántas palabras deberían estar diciendo? ¿5, 10, 100? La verdad es que a veces genera muchas dudas. ¿Cuándo es que deberían comenzar a hablar los niños? Y por eso hoy día hemos traído a 2 especialistas en estimulación temprana. La licenciada Flor, la encargada de estimulación temprana de nuestra sede de Déjalo Ser de San Juan de Miraflores, y la licenciada Rosa Taramona, que ustedes ya la conocen de capítulos anteriores. Entonces les pregunto, en general, ¿a qué edad se supone que deben comenzar a hablar los niños? Lo que ocurre ahí es algo que siempre explicamos a los papás, acerca de que si es hablar o no es hablar. Lo más importante del proceso del lenguaje es el poder comunicarse, el lograr un vínculo a nivel de comunicación con los padres, que no solamente es oral, porque a veces las personas dicen, ay, ¿cuándo va a hablar? Pero no solamente es cuando habla, sino cuando comprende. El comunicarse no solamente significa decir palabras, sino el comprender a la persona que se comunica con nosotros, la persona que nos transmite alguna información. Y no solamente eso, empieza desde las expresiones faciales. Entonces la realidad es que el proceso de comunicación, de establecer una relación, no necesariamente el lenguaje en el sentido oral, o sea, en el sentido oral de hablar y decir palabras, es desde que el niño nace. Claro, desde que el niño nace y su mamá, claro, lo agarra y le habla y lo carga y le sonríe, y ese bebito le sonríe, comienza a hacer sonidos, y ahí está haciendo un proceso de comunicación y que está dentro de lo que es el lenguaje. Por ejemplo, acá justo hablando con Florcita, acerca de los chicos y cómo es el proceso. Uno tiene que tener claro que en diferentes etapas el lenguaje va adquiriendo determinadas características. Entonces, Flor, que ve a los chicos todos los días, creo que puede comentarnos acerca de eso. Claro, es importante que nosotros empecemos a notar, por ejemplo, que nuestro pequeño empiece a mirarnos a la cara, hacer contacto visual, logre comprender una instrucción básica que le podamos dar nosotros como toma y nos reciba simplemente, y ya hay un medio de comunicación que se está logrando, y que el lenguaje implica no solamente la parte verbal, sino también la parte comprensiva, y que nuestro pequeño tenga una forma de comunicarse, si sea señalando, agarrándonos, diciendo no, claro, buscando su forma de conectar con otra persona. Intención comunicativa, ¿no? Tiene intención de comunicarse, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que te da un indicador de que al fin y al cabo en el futuro, si ahorita no está en la capacidad porque el bebito habla y dice la leo y dice burgoritos y hace cosas, pero tiene la intención de comunicarse, y al final a la larga eso se va a transformar en lenguaje oral. Lenguaje oral, que debe empezar alrededor del año. O sea, durante el primer año es eso, ¿no? Lo que tú comentabas, lo de leo, lo de borgoritos, que el niño, la mamá le dice, ay, qué lindo, y entonces, y al año ya el niño debe comenzar a decir palabras, y el niño tiene que tener palabras dentro de su repertorio de vocabulario, y las palabras están ligadas directamente con su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las palabras más comunes? Por ejemplo, mamá, papá, agua, tela. Cuando hay mascotas suelen tener palabras. Yo siempre comento como anécdota respecto a mi hija, y es que ella la primera palabra que dijo fue guau guau. Que tenía 9, 10 meses y ella decía guau guau, guau guau. ¿Por qué? Porque teníamos una mascota en casa, un perro, y era su amigo, nos jugaba con él. Mi persona favorita era la persona del perro, era el perro. No, y por ejemplo, eso que mencionas, ¿no? Acerca de que deben comenzar los niños a decir palabras alrededor del año. Yo creo que muchos papás, sobre todo que tienen hijos entre 2 y 3 años, que ya están próximos a entrar a educación inicial, se comienzan a preocupar cuando los niños no tienen lenguaje oral o no logran comunicarse bien, o se les dificulta decir algunas palabras si no se les entiende bien, porque va a ser difícil cuando lleguen a educación inicial y no puedan comunicarse de manera apropiada con la profesora o con las personas en el aula. Entonces, ¿qué ejercicios podríamos darle a los papás que tienen niños entre 1 y 2 años para que fortalezcan los músculos, supongo, de la boca, de la lengua, para que puedan, ¿no?, comenzar con un lenguaje más oral, claro, ¿no? Más claro, ¿no? Sobre todo porque a veces es difícil la pronunciación. Sí, pero la pronunciación tiene un proceso. Algo que debemos tener claro es que para transmitir el lenguaje, lo primero que deben saber los papás es que hay que hablarles a los chicos. Y hay que hablarles desde que nacen.
O sea, hay que cantarles, hay que mirarlos, o sea, tienen un bebé 2, 3 meses, yo lo baño y le digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a lavar tus pies, te voy a lavar tu mano, le lavo el cabello, te estoy lavando tu cabello, te voy a peinar, al final de cuentas hay que comunicarse de que nacen y esperar una respuesta. Yo le hablo y el niño me dice, y yo le voy a contestar, ay, qué bien, me alegro, te gusta la ropita que te estoy poniendo. O sea, hacer un proceso de comunicación para que el niño entre los 8 o 9 meses comience a decir palabras, mamá, papá, guau, guau, leche, algo que le guste, eche. No, si tiene a lo mejor un hermanito y el hermanito le suele decir bebé, mira, entonces va comenzando a asociar para que al año llegue con algún repertorio básico de palabras, aunque sea pues unas 5 palabras dentro del espectro cotidiano, para que a partir de ahí vaya logrando para los 18 meses ya tenga pues aunque sea 50 palabras en su repertorio y a partir de ahí comienza a decir frases cortas, ¿no? Mamá no, yo que yo, dame, para que a los 2 años llegue hablando oraciones cortas. Ahora, algo que comentábamos el día de ayer justamente era que antes de los 2 años, en el caso de los niños, todavía se considera, o sea, se toma en cuenta una palabra cuando hay sonidos onomatopédicos, como por ejemplo, guau, guau, miau, miau, se toma en cuenta una palabra que los papás pueden decir, no, es un sonido. Sí, pero antes de los 2 años eso se considera una palabra dentro del repertorio que ellos puedan tener. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, antes de los 2 años, más o menos, ¿cuántas palabras deberían estar dentro del vocabulario de un niño? La verdad es que debería llegar a los 2 años que entre 200 y 300 palabras dentro de es bastante. Considerando por ejemplo, considerando guau guau, le dice al perro, eso es considerado una palabra, ¿no es cierto? Pero 200 a 300 creo que es más de lo que la mayoría suele creer que debería decir un niño a esa edad. Lo que ocurre es que en la actualidad nosotros tenemos bastantes niños con retraso de lenguaje, en el sentido de que llegan a los 2 años y muchos solamente dicen mamá y papá. Quiere decir que tienen o se están comunicando como un niño de 1 año a nivel oral. Claro, a nivel oral se están comunicando como un niño de 1 año. Y es porque no se estimula el lenguaje, porque los papás no les hablan. Creo que eso es algo que conversábamos la vez pasada y es algo que también comentas ahora, que uno tiene que hablarle desde pequeño para que el niño entienda, desde que nace, para que el niño entienda que el lenguaje es recíproco. Yo hablo y tú tienes que responder. Pero siento que ahora los niños están tan acostumbrados a las pantallas, los celulares, la televisión, y la televisión habla sola. La televisión habla sola y yo no le tengo que decir absolutamente nada, ni contestar absolutamente nada, porque la televisión va a seguir hablando. Y a lo mucho, si no me gusta lo que está hablando, le cambio el canal y no tengo necesidad de decirle, cámbiate el canal, aunque sea, cámbiate el canal, tú no me gustas o lo que sea, y no hay necesidad de una comunicación, ¿no? Eso de conversación. Claro, una consecuencia. Pero también hay que tomar en cuenta otros factores de por qué los niños están demorando tanto en hablar, que puede ser también el caso de que los papás, luego de la pandemia ha habido todo un cambio generacional también a nivel de redes y todo eso, y entonces no suelen salir mucho. Hay papás que no suelen salir mucho, un tema de trabajo, fines de semana se dedican a hacer cosas de la casa y entonces no hay también esa oportunidad y no le dan tanta importancia hasta que de repente ya notan que, ¿por qué no está hablando? Claro, ¿no? Hasta que haya esa interacción. Ajá. Hasta que ya se hace muy evidente. Por ejemplo, eso es algo significativo y es para el proceso del lenguaje a nivel de comunicación es indispensable que se tenga relación con otras personas, que se tenga relación con pares, no solamente con otros adultos, no solamente con los tíos o con los abuelos, sino que con otros niños. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que uno tiene que llevarlos al parque, que uno lo tiene que llevar a jugar. Y a los papás hasta ahora, hasta eso, de, ay no, qué flojera, ay no, qué lejos, no hace mucho frío, no está lloviendo, no hace mucho calor. No, o empiezan los temores también, no, mi hijo tiene miedo a ver muchas personas porque lloró. O había mucho ruido en la fiesta, entonces me lo llevo, evito que me inviten a las fiestas. Entonces son cosas que en vez de afrontar, se aíslan. No, y también por los temas de salud, supongo como tú mencionabas la pandemia, ¿no? Se vaya a enfermar, le vaya a pasar algo, ¿no? Y la ansiedad que pueda generar eso en los padres, que también es algo válido, sobre todo después de las experiencias que hemos tenido, ¿no? Sí, por supuesto, pero al final lo que estamos generando es que los niños no logren un proceso de lenguaje adecuado para la edad que tienen. Y ahora es frecuente que los niños lleguen a los 2 años con un repertorio pobre, ¿no? De palabras, ¿no? Entonces, y que no puedan comunicarse oralmente. Entonces, como recomendaciones generales, podríamos decir que es hablarles desde que son bebés. Muchos preguntan, ¿entienden realmente los bebés? ¿O no entienden? ¿O
supongo que entienden la intención. Si yo te hablo sonriendo y diciendo, van a entender que tú estás feliz. Más que lo que dicen las palabras. Exactamente, las expresiones. A muchos papás me dicen, entonces yo le comentaba una vez a una mamá, a un bebito que le digan, entonces el papá me decía, y no le dice palabras, no le digo porque yo quiero que repita la parte del sonido, que es lo que le corresponde, y el niño me va a ver feliz, va a ver que yo me muevo, va a ver expresiones, y entonces también va a comenzar a hablar como él habla, también dirá, o sea, la realidad es que lo que es muy importante la expresión, es muy importante la parte oral, la que los niños se entiendan, sí. Ya a partir de determinado, pero eso puede ser solamente para niños chiquitos, pero es muy importante. Como hasta los 6 meses. No, o sea, que debe ser combinado. O sea, así como le hago un momento, como te decía, en otro momento voy a decirle, hoy qué lindo que estás, hoy día estoy contenta, hoy día qué linda tu ropa. O sea, transmitir oraciones para que se haya ese proceso de comprensión. Un aspecto importante que yo siempre le digo a los papás, por favor, léanles, cuéntenles cuentos, enséñenles figuras. Ahora hay material para niños de recién nacidos. Hay libros con figuras en blanco y negro, que están diseñadas, blanco, negro y rojo, que están diseñadas para niños durante los primeros 3, 4, 5, 6 meses de nacido. Hay libros con textos donde hay una figura grandota para que el niño pueda ver toda la cara. O sea, están diseñados hasta por edad. Entonces, los materiales están muy a la mano como para que los papás puedan utilizarlo y sea beneficioso para ellos. Así es. Por ejemplo, entonces leer, contar cuentos, cuenten. Yo digo al papá, pónganse un gorro, muévase. Entonces, el proceso de comunicación, hagan juegos con sus bebés, ¿saben qué jueguen? Es otra cosa que los papás piensan que jugar es sentarse a mirar televisión. No hay una interacción. A veces es algo que también suele pasar dentro de sala, pues a veces les decimos que los primeros minutos son un momento de interacción con sus pequeños para que jueguen y ahí tiene que haber un dame, toma, mira este cuadrado, el círculo, mételo por acá. Pero a veces los miran y están como esperando que el niño solito sepa armar el juego y que esté ahí, ¿no? Entonces, ahí también se busca Por ejemplo, eso que me refieres tú es básico, el proceso de interacción. Entonces, es importante. Eso directamente con respecto al papá y a la mamá. Y algo que yo les digo siempre, papá y mamá, los dos tienen que interactuar con sus hijos. Tiene que haber momentos donde jueguen los tres, tiene que haber momentos donde juega solo con el papá, otro momento donde juega solo con la mamá, para que haya ese proceso de reciprocidad. Y salir a otros lugares, señores, salgan, llévenlos al parque. Tráiganlos acá para que conozcan otros niños y puedan interactuar también con otros niños. Llévenlos a visitar a los abuelos, llévenlos a visitar a los primos. Al final de cuentas que haya ese proceso de interacción. Eso es indispensable. Entonces, ahora, la preocupación de muchos padres, ¿no? ¿En qué momento uno debería recurrir a un especialista en lenguaje si es que los niños no están logrando el lenguaje que deberían para su edad? O primero tendría que mandarse a una evaluación para ver realmente si hay un tema físico, tal vez, ¿no? Me acuerdo a veces hay niños que tienen, por ejemplo, el frenillo y tienen problemas de pronunciación. Qué bueno que mencionas el frenillo. Por favor, olvídense del frenillo. No sé quién les ha dicho a todos los papás que porque tienen frenillo no van a hablar o van a hablar mal. La realidad es que no. El proceso del frenillo es un mal movimiento y hay muchos niños que con ejercicio yendo con el terapeuta, el frenillo, a pesar de tener frenillo, se puede hablar correctamente, dependiendo del nivel del frenillo. Exactamente. Hay niños que efectivamente el frenillo no les permite mover la lengua de manera correcta y no les permite pronunciar algunos fonemas, pero eso lo determina el especialista, que en este caso es el terapeuta de lenguaje, que es el especialista en esa área. Ahora, respecto a qué dificultades, si es a nivel verbal y oral, si su niño llega a los 2 años y no habla, es indispensable que vaya al especialista, al terapeuta de lenguaje. Si tiene un niño de 2 años que solo dice mamá y papá, tiene que ir al terapeuta de lenguaje. Sí, debe ir al terapeuta de lenguaje que lo evalúen y ver si es físico, si puede ser neurológico o pueda tener alguna otra complicación o simple y sencillamente es un retraso del desarrollo. Consideramos también bastante acá, bueno, cuando observamos a pequeños que en qué momento sea necesaria la derivación, también tomamos en cuenta los 2 años, ¿no? Para ver qué tanto ha desarrollado su lenguaje, si está comprendiendo, si no está comprendiendo. Y sobre todo que ya cuando pase al área del especialista, explicarle nosotros también de antemano cómo va a ser ese proceso, porque muchos papás a veces incluso cuando van a esta área de acá que nosotros también tenemos de lenguaje, nos dicen, bueno, Miss, usted le va a dar la información y
no es así porque el especialista en esa área va a evaluarlos, Claro. va a hacer el proceso de evaluación con el pequeño y como les digo, nosotros les podemos dar una explicación, pero es necesario que ustedes como padres identifiquen a detalle qué es exactamente lo que mi hijo tiene que reforzar, porque eso es lo que va a hacer el especialista. Y una vez ello, nosotros podemos seguir reforzando dentro de la clase grupal porque también hay que tomar en cuenta que las terapias suelen ser individuales, ¿no? Hay otro aspecto importante que hay que ver y que los papás deben entender, que una cosa es la parte oral y otra cosa es la parte comprensiva. Normalmente, si ustedes notan que su bebé tiene 8, 10 meses, pero no comprende, ustedes le agarran un niño, uno agarra de 8 meses, de 9 meses, uno le sonríe, hola, ¿cómo estás? ¿Estás contento? Lo miras y se sonríe, uno está hablando y se está comunicando, y de repente uno tiene que hacer eso, y el niño no responde de ninguna manera, te mira y no da ninguna expresión facial, o no hace ningún movimiento, o no da ninguna respuesta, ni sonido ni movimiento. Es importante que vaya a un especialista porque puede tener desde un problema de audición. Claro. Entonces es importante que el papá, cuando note que su niño no está siguiendo un proceso de desarrollo adecuado dentro del proceso del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, es momento de que vaya a un especialista, que en este caso el especialista es el terapeuta del lenguaje. El especialista, o el primero que vamos todos, es el especialista médico, que es el pediatra, que evalúa y ve que toda la parte física está bien, pero realmente pueden haber muchas características específicas, entonces sí es momento de ir al especialista en lenguaje, que vea niños pequeños, no que sea especialista en niños de primera infancia y que pueda detectar, porque nos ha ocurrido eso también, no en la estimulación temprana, que realmente son niños que tienen un déficit de comprensión muy serio y que resulta que han tenido problemas auditivos. Eso es importante descartar. Sí, entonces todas estas cosas es importante que los papás estemos atentos y estemos alerta a nuestros hijos. Bueno, hoy día cosas que hemos aprendido, el lenguaje no es solamente oral, el lenguaje es comunicarse, es reciprocidad, es el lenguaje comprensivo, es el lenguaje expresivo, no solamente es el decir cosas, sino el comprender las cosas que se están diciendo y poder contestar, tener una respuesta, ya sea oral, una sonrisa, un movimiento que te comunique que estás entendiendo la situación comunicativa. No sé si tienes alguna recomendación adicional para Yo los creo padres. que puede dar recomendaciones, algunas específicas, a lo mejor que trabajamos dentro de la sala de estimulación temprana. Bueno, un punto importante también es empezar a estimular y a motivar el lenguaje cuando el bebé tiene una necesidad y desde ya evitar, por más que nosotros comprendamos qué es lo que ellos quieren, el llanto es ne, yo sé que es agua, el llanto es va, yo sé que es leche. Entonces, por más que nosotros tengamos esa comprensión de sus sonidos, es importante motivarlos aunque sea decir va, la, da, ¿no? Claro. Esperar ese momento necesario donde ocurre, ¿no? Que mi bebé necesita algo y yo le digo, ¿quieres agua? ¿Ah? Y por lo menos ahí tuvo esa intención de decirme algo y evitar que de repente mi pequeño me jale, ya toma. Ya toma. Entonces evitamos ese proceso de aprendizaje en esos momentos precisos donde se debería lograr, ¿no? Entonces es algo muy importante también. Sí, me parece eso fundamental respecto al proceso del lenguaje, ¿no? Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos poder regresar con otro episodio la próxima semana. Y ya saben, que se animan a participar de una primera clase modelo de estimulación temprana aquí en la sede de San Juan de Miraflores, se estará encontrando con la licenciada Flor. Y si tienen alguna duda o consulta, pues no duden en escribirnos, siempre estamos en redes sociales, ahí pueden encontrar más tips sobre desarrollo infantil. Nos vemos la próxima semana.